Este día tengo en mi corazón compartirles cosas que yo creo que nos van a servir mucho. Quiero compartirles un poco de mi llamado. Resulta que allá por 1997 yo estaba colaborando con el Instituto Haggai, que desarrolla un seminario anual aquí en el país y bueno, a nivel mundial también. Y estábamos desarrollando eso y eso me hacía a mí tener contacto con líderes regionales. En esos días algunos líderes de gran perfil aquí en El Salvador pues cayeron de la gracia, ¿verdad? Con pecados morales graves, pecados de ambición, diría yo, de codicia de dinero, de deshonestidad y cualquier cosa más que ustedes se les pueda imaginar, y perdieron sus ministerios. A nivel regional también nos dimos cuenta de otros líderes de mega iglesias que perdieron sus ministerios o la iglesia se dividieron, ¿verdad? Porque ellos no quisieron dejar sus ministerios cuando se les descubrió pues que estaban teniendo una doble vida, ¿verdad? Convivían con su asistente o tenían pues cosas tremendas. Entonces a mí me dio una gran tristeza pensar que estos son verdaderos héroes de la fe que nosotros conocemos hoy en día. Además tuve una carga por mi persona también, porque yo decía, si estos grandes líderes, entre comillas, cayeron, ¿quién soy yo para no caer? Esa noche el Señor me dio una carga, y la carga fue que yo debería ayudar a los líderes a terminar bien sus vidas ministeriales. El único problema era que yo pues ni siquiera había estudiado en un seminario, no tenía formación formal como pastor, pues ya me había graduado de la universidad como ingeniero y colaboraba a tiempo completo, o estaba trabajando como tiempo completo junto con mi esposa, como pastores asociados en nuestra iglesia local, una iglesia notable, ¿verdad?, en nuestra ciudad. Pero no tenía realmente esa formación y yo sentí que el Señor me puso ese desafío de elevar mi formación académica para poder servir a los pastores de mi país. Así fue como el Señor de manera milagrosa nos proveyó una beca para ir con toda nuestra familia a los Estados Unidos. Y fue uno de los proyectos más difíciles de mi vida, de nuestra vida como familia, ¿verdad? Pero al llegar allá, pues yo estudié una maestría en divinidad, Raquelita un diplomado en estudios bíblicos, nuestras hijas se incorporaron al sistema escolar y pues ahí tuvieron sus primeros años de formación del idioma inglés. Dios tiene sus planes, ¿verdad?, para todos nosotros y por eso nos somete a esos procesos. Un proceso sufrido, diría yo, pero una aventura de fe impresionante, increíble, que el Señor nos hizo hacer. Ahora yo siempre digo que esto de ir al título, ¿verdad?, porque como yo soy una persona que me gusta mucho el conocimiento, era como aquel burrito que va persiguiendo la zanahoria, ¿verdad?, y va y no sabe que lo van llevando por otra razón. Y así creo yo que me pasó a mí, ¿verdad? En ese afán, en ese tiempo de mi vida, yo estaba bien enfocado en que tenía que crecer, que tenía que estudiar, y no me daba cuenta que en ese proceso Dios me estaba transformando. La primera cosa que Dios transformó fue nuestra relación como esposos. Peleábamos constantemente al llegar allá porque no nos comprendíamos. Mi esposa decía, usted ha venido aquí a sacar su estudio y yo qué voy a hacer. Ella había dejado su liderazgo muy bueno aquí en el país. Quizás dirigía más de 200 mujeres a través de su ministerio y allá era una ama de casa. Pero en ese proceso el Señor nos enseñó a que éramos esposos, a que éramos padres. Recuerdo la primera vez que nos sentamos en una mesita redondita y Raquelita nos sirvió la comida. Y mis hijas estaban entre 4 y 9 años, tenemos 3 hijas, y fue la primera vez que yo sentí que estaba comiendo con ellas. Y el Espíritu Santo me dijo, te estoy devolviendo tu familia. Resulta que nosotros estábamos cegados a este aspecto de las prioridades. Nosotros pensamos que era Dios, la iglesia, la familia, ¿verdad? Entonces prácticamente no estábamos pendientes de nuestras hijas más que tuvieran para comer, para vestirse, el estudio, pero no estábamos con ellas. De hecho, pues era una familia un poco disfuncional.
Y nuestras hijas nos han reclamado eso, ya grandes, del abandono que las teníamos, un abandono emocional que las teníamos. Y éramos líderes pues entregados por completo, como muchos de ustedes nos conocieron en esa época, entregados, ¿verdad?, al Señor, pero cegados a la realidad de una vida balanceada. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque no es fácil llegar al final de la vida ministerial. De hecho, los que tienen éxito, entre comillas, ¿verdad?, en el ministerio, están más propensos al fracaso. Ciertos temperamentos que son así como conquistadores, pues esos son los que tienen más problemas en la vida. Igual dicen los psicólogos, ¿verdad?, que la gente más inteligente es la que tiene más problemas, son los que consultan más. Y la gente pues que es más sencilla, vive la vida sencilla, ¿verdad? Entonces, es una cosa que nos tenemos que cuidar los ministros. Y hoy en día es bien importante. ¿Por qué? Algunos de ustedes habrán notado que cuando hacían los cultos en la iglesia, lo tenían todo bajo control. Pero ahora la situación cambia. Y estamos como aprendiendo en la marcha muchas cosas que antes no las habíamos tomado en cuenta. Las habíamos oído, pero no sabíamos qué hacer al respecto. Hay un pastor, Levi Lusko, en los Estados Unidos, que hace la comparación de cómo nos sentimos los pastores hoy en día, ¿verdad? Es que cuando comenzó esto del COVID, se cierra la iglesia, sentimos que comenzamos una carrera nueva y empezamos a darle, pero de repente llegamos a un punto donde nos damos cuenta que no es carrera, sino que es una biatlón, ¿verdad? Hay que correr y hay que subirse a una bicicleta y usted no sabe andar en bicicleta, pero se sube de todos modos porque tiene que darle y como puede sigue, pero cuando llega a un punto se da cuenta que no es biatlón, sino que es triatlón y ahora tiene que tirarse al agua y nadar y lo hace y imagínense si no puede nadar, entonces lo pasa con un salvavidas, ¿verdad? Eso es lo que nos ha pasado a los pastores en estos momentos, ¿verdad? Algunos de nosotros estábamos bien tranquilos, todo bajo control. ¿Y qué pasa? Nos cierran la iglesia. ¿Se imagina usted? Nos cierran la iglesia. ¿Cómo puede ser eso? El lugar del ministerio. Y entonces ahí venimos a entender que tenemos que adaptarnos. Los que pudieron, ¿verdad? Y comenzaron a pasar sus cultos en la internet, pero de repente se dan cuenta que eso no es suficiente y que ahora hay que pastorear a través de la internet. Y así una serie de cosas que nos han tocado los pastores hacer. Y ahora estamos con otra situación. Pero lo que sí es cierto es que todos estamos enseñando más, ministrando más, aconsejando más. Son de esos momentos en que son buenísimos para el ministerio, pero peligrosos para la salud emocional del pastor, peligrosos para su vida espiritual, peligrosos para su vida intelectual. Y por eso es que hemos preparado esta enseñanza. Yo les quiero hablar sobre 5 claves de liderazgo para terminar bien su vida ministerial. El doctor Robert Clinton, que por cierto tuve el privilegio de recibir clases con este profesor en la universidad, él estudió todos los líderes bíblicos que hay en la Escritura, se dio cuenta que no hay información suficiente de todos como para hacer un estudio, así que tomó 100 líderes de los cuales había información y tomó también datos de líderes contemporáneos y trató de sacar patrones de cómo es que Dios los había formado en la vida y cuántos de estos líderes terminaron bien. Y se dio cuenta que solamente un líder de cada 3 líderes termina bien. Solamente 1 de cada 3 líderes termina bien en la vida. Muchos pues terminaron temprano en el sentido que pues se enfermaron de tanto trabajar y se quemaron y se murieron. Eso no es terminar bien la vida ministerial como algunos quisieran que les pasara y dicen: yo quiero morir con las botas puestas, dicen algunos, ¿verdad? Pero hermano, esa no es la voluntad de Dios. La vida es un proceso y el propósito de Dios no es que usted le entregue 50 iglesias que usted fundó y construidas y todo eso.
Dios dice que nos ha llamado para formar a su Hijo en nosotros. Eso es lo que dice Romanos 8:29, que para eso nos escogió, para formar a Jesús en nuestra vida. Entonces sí, vamos a alcanzar muchas cosas para el Señor, pero el primer propósito de Dios, hermano, es su carácter, que usted refleje el carácter de Dios en su vida. Y cansarse al extremo nunca le va a ayudar. Al contrario, se vuelve usted una persona que se enoja fácilmente, irritable, y una persona impulsiva, porque está actuando en la fatiga. Eso no es la voluntad de Dios. Entonces, si solo uno de cada 3 líderes terminan bien, hermano, ¿sabe por qué es? Porque no pensaron terminar bien, solo estaban trabajando, como muchos de nosotros, y lo tomamos eso como fe, ¿verdad? No, el Señor va a tener cuidado de mí, claro, pero usted puede tener cuidado de usted mismo. Y este día yo le quiero hablar de estas 5 claves para usted que es un pastor, un líder ministerial, para que pueda terminar bien su vida ministerial. En primer lugar, mantenga una postura de aprendizaje que le permita aprender de varias fuentes, especialmente de la vida. Hasta el apóstol Pablo, al final de su vida, decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Todos necesitamos esa actitud de nunca creer que ya lo sabemos todo. Es un gran error. No crea que porque usted ya pasó los 60 años, que porque usted ya sacó su doctorado, que porque usted predica todo muchas veces a la semana, usted ya lo sabe todo. No, hermano. Todos necesitamos aprender. Mire, esto es una cuestión de humildad. Si usted cree que lo sabe todo, yo le invito a que vaya a un lugar donde hay conocimiento. Fue la primera sensación de humildad que yo sentí cuando entré a la biblioteca de la Universidad de Regent, allá en Virginia Beach. Una verdadera biblioteca. Yo no sé qué cantidad de libros. Empecé a pasearme por los pasillos y de repente me vino esa sensación que me tomaría años solamente leer el título de cada libro, de esos miles, millones de ejemplares de libros, y que cada ciertos años desechaban libros y traían nuevos libros. Y esto es debido a la multiplicación de los doctorados en miles de universidades a través del mundo, que todos los días están produciendo conocimiento. Entonces se dice que el conocimiento se va aumentando de una manera exponencial. O sea, de que hoy es 1, mañana es 10, después es 100. Eso es un crecimiento exponencial. Así es el conocimiento. Entonces hoy ninguno de nosotros puede decir que sabe algo, hermano. Peor decir que lo sabe todo. Cuando uno comienza a estudiar de verdad, se da cuenta que solo puede rascarle un poquito a esa montaña de conocimiento. Entonces esa es la primera actitud que le hace sentir a usted cuando usted accede al conocimiento. La cruda realidad de que no sabemos nada, como aquel gran filósofo decía, ¿verdad? Yo solo sé que nada sé. Y eso es cierto. Cuando usted entra a conocer el verdadero conocimiento, se da cuenta que ya no hay sabios, ¿verdad?, que sabían de biología, de medicina, de filosofía, de política, y de todo sabían estos sabios. Hoy no se puede. Hoy solo usted puede ser especialista en un campo, de un subcampo, de otro campo. Eso es lo único que usted puede hacer, apenas rascar un poquito del conocimiento. Entonces, le digo todo esto, hermano, porque si usted ha parado de aprender, yo quiero que usted se examine si a lo mejor hay orgullo ahí. Si usted no quiere seguir aprendiendo porque hay una situación de orgullo que no quiere usted reconocer, que necesita aprender. Y aprender de verdad, con método, seguir y crecer. Si es posible sacar un título. Ya no digamos si usted no ha sacado ni el bachillerato, hermano. Esmérese, no importa la edad que tenga. Hoy hay programas sabatinos que tiene el Ministerio de Educación. Hasta por internet puede sacar su bachillerato en cosa de 1 año. Por la edad que tiene, le hacen exámenes y de repente usted tiene ya su título que le valida para entrar a la universidad. Y a mí me interesaría mucho que los pastores de Red Hechos 2, si todavía no tienen su título universitario, que lo persigan, que lo traten de alcanzar, porque una educación universitaria es más que el título. Como yo le digo, yo iba persiguiendo mi título, pero en realidad
Lo que Dios estaba haciendo era transformando mi vida. La educación tiene ese propósito, transformarlo a usted. Entonces, una educación universitaria le ayuda a aprender a investigar, a leer un libro, a presentar un argumento. Si usted es un predicador, eso le va a servir muchísimo. Busque un campo del conocimiento que le sirva en el ministerio. Todas las áreas humanísticas le pueden servir, ¿verdad? Ya a estas alturas, quizás sacar una ingeniería tal vez no sería lo más adecuado, pero usted es libre de estudiar lo que quiera. Lo importante es tener esa formación. Entonces, hermanos, como yo les decía, estamos enseñando más, predicando más y ministrando más debido a la nueva realidad de la iglesia en línea. Algunos me han dicho que han pasado de predicar una vez a la semana a 3, 4 veces por la semana. Y entonces eso implica que usted se está gastando. Entonces, igualmente, hermano, que en el campo financiero, si usted gasta más de lo que le entra, usted siempre va a estar endeudado. Una empresa que excede sus salidas y no tiene suficiente ingreso, va a la quiebra. Ahora usted, hermano, si solamente se mantiene predicando, enseñando, aconsejando y usted no está apartando tiempo para ingresar a usted, no solo el conocimiento, sino el aspecto emocional que le da el contacto con su familia, con sus hijos, con sus amigos, tomarse un café, aunque sea virtual, ¿verdad? Hoy en estos días con un amigo. También el aspecto espiritual, ¿cómo está? No quiero decir, hermano, y por favor no me malinterpreten, pero muchos pastores somos oradores profesionales, ¿verdad? Es decir, que solo oramos cuando estamos dirigiendo la oración en la iglesia y no tenemos vida personal de frescura, de refresco con Dios. Entonces, esa es otra área que se descuida cuando usted está demasiado ocupado. Y por supuesto el aspecto intelectual del cual he hablado, que es necesario si usted está compartiendo la palabra, debe estar usted nutriéndose intelectualmente también. Por otro lado, hermano, una de las cosas que nos impide a nosotros estar fuertes en toda área, emocional, espiritual, intelectual, es que estamos demasiado expuestos, en el sentido que todo el tiempo es afuera, todo el tiempo estamos en público, todo el tiempo estamos dando. Y mire el ejemplo de Jesucristo, aunque Él trabajó 3 años, 24/7 como dicen, ¿verdad? Las 24 horas, los 7 días de la semana, aunque el sábado dice Él que guardaba el sábado, ¿verdad? Entonces serían 6 días a la semana que el Señor trabajaba fuerte, pero Él se preparó 30 años para esos 3 años. O sea que es una preparación de 10 a 1. ¿Se imagina usted? Es como que usted para predicar un mensaje de 1 hora se preparara 10 horas. Así fue como el Señor Jesús se preparó. Entonces, la única manera es que usted tenga tiempo privado. ¿Cómo está usted balanceando eso? ¿Qué le dice el Señor hoy con respecto a la manera en que usted está balanceando su vida pública con el aspecto de la comunión con Dios, el aspecto del aprendizaje?